Conciencia de valores. ¿Cómo está, señora, señor? Contentísimo de estar nuevamente junto a usted aquí en una mesa para debatir valores. Una sociedad tan estresada, tan convulsionada. Aquí tenemos un espacio de reflexión donde ahí en su casa usted puede ser protagonista a través de la red de Facebook, haga Twitter, debata con nosotros, o si lo prefiere, llámenos al call center 264-0103, que literalmente revienta en cada programa que transmitimos al aire junto a usted. Saludo a mi amigo don Alfredo Vicuña. Lo veo con corbata azul esta vez, ¿eh? Azul. Color de moda el azul. Es que está top, está in con el color azul. Cielo. Bueno, yo estoy feliz de hacer el programa y quisiera contar que hay gente que nos escribe. Hay una persona que se llama Ellen, dice Alfredo Vicuña, la gente que hace periodismo de farándula no tiene cultura y falta el respeto. Otra persona dice, hoy vi el programa en la mañana y lo repito, solo para escuchar y ver a Carlos, ojalá hubiera muchos Carlos Tejos, periodista de lujo. Otra persona nos dijo, Carlos Tejos creó la farándula y con ello logró adormecer la conciencia social, aumentando las diferencias sociales en Chile. Otra persona nos escribe, la señora Ucrania Hernández, anterior era Ucrania Hernández también, dice, es una falta de respeto, ingreso mínimo, salud, vivienda, intereses bancarios, AFP y SAPRE, sistema binominal, educación. Todo es una falta de respeto para la señora Ucrania. Bueno, así que les agradezco que nos escriban. Tal Carlos Tejo, una falta de respeto para ganar fama y plata. En general están todos medios enojados, ¿eh? Nadie se ríe. ¿Qué será? Don Alfred Cooper, ¿cómo está usted? Muy contento, estoy llegando de Colombia el día Usted siguiente. pasa viajando, ¿eh? Y fíjese que usted pasa entre la moneda, quiero explicar y el mundo, ¿eh? Que veo un extraordinario aumento de la fe, o sea, es hermoso ver toda una congregación con 25.000 creyentes. Ahora, esto es un nuevo debajo de las narices de los sociólogos. Está sucediendo eso en Colombia y está cambiando la nación. Entonces, cosas como eso me alientan mucho y quiero ver lo mismo en Chile. Espere el censo, pastor. Javiera de la Plaza. ¿Cómo está usted? Vino multicolor hoy día. Vine multicolor. Estoy feliz de compartir ¿Viene de con Colombia ustedes. también porque esa ropa colorida es colombiana? No, vengo de Temuco, feliz. Le mando un beso a Temuco. Y estoy feliz de estar hoy día con el invitado. No me retes, no voy a decir quién es, pero es un invitado fantástico. Ya. De lujo. Hoy nos acompaña un licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, la mejor universidad que hay en Chile. Tiene un doctorado en la Universidad de California, es ministro de Educación. Nos complace tener en Conciencia de Valores a don Harold Meyer. Muchas gracias por invitarme. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes una conversación que espero que sea grata y muy amistosa. ¿Azul? Azul, por hincha supuesto. Hincha azul, en primer lugar. Pequeñito. Don Alfredo Vicuña, usted ya leyó los Twitter, usted ya leyó los mails. Ahí en su casa, usted sea protagonista, le insisto, en la red de Facebook durante todo este programa. Hoy vamos a hablar de la educación. Lo invito a ver la siguiente nota con relación al tema de hoy. Conciencia de valores. Desde hace largo tiempo, la educación es un tema que se ha instalado con fuerza en la agenda pública y por lo visto se quedará allí por un buen periodo más. Lo cierto es que el tema ha salpicado a diversos sectores políticos y sociales, poniendo muchas veces en jaque a las autoridades de gobierno, incidiendo incluso en la salida de los ministros del sector. No obstante, también debemos reconocer que si bien muchas de las peticiones del movimiento estudiantil son un sentir mayoritario de la sociedad, la autoridad y el gobierno han dado una serie de respuestas e inversiones como pocas veces se ha visto en nuestra historia, en busca de tener una mejor educación.
En este escenario, hoy los invitamos a conversar sobre la educación, los avances, esfuerzos, desafíos, impacto que tiene para un país desarrollar una educación de calidad. Aquí, en Conciencia de Valores. Conciencia de Valores. Don Alfredo Vicuña, ¿alguna definición de educación? Acción o efecto de educar, nada. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes, instrucción por medio de la acción docente. Todas estas son sacadas de la Real Academia y de distintos buenos diccionarios. A mí me parecen todas pésimas. Ministro. Formación de ciudadanos, diría yo, ¿no? Ese es el objetivo central de la educación. Crear ciudadanos, personas integrales que puedan enfrentar los desafíos del mundo moderno en la situación actual. Y eso me parece que tiene que lograr la educación en Chile y en cualquier lugar del mundo. Lo que le falta a esta definición, que yo creo, en mi opinión, es que a las personas hay que enseñarlas a ser personas primero. Entonces, cuando usted enseña y el chiquillo sale de cuarto medio de la universidad, no sabe quién es, tiene una mala autoestima, no se valora y no conoce el camino de la felicidad, que se aprenda de memoria la toma de la Bastilla o el descubrimiento de América no sirve. Ministro, este panel está ansioso por hacer varias preguntas, vamos a tener que ordenarlo durante el transcurso del programa. Yo quiero partir con un tema relativamente indirecto a la educación. Lo vimos en la marcha por la igualdad y con relación a ese tema quería en particular hacerle dos preguntas. Si usted está a favor que en Chile se avance en materia de igualdad en la legislación del matrimonio de igualdad de género. Lo segundo, el móvil en lo particular ha presentado un proyecto de educación sexual, sobre todo lo presentó en el periodo de la presidenta Bachelet, para que ese manual fuese difundido en los colegios, dentro de los cuales coloca como una opción a educar también la opción de la homosexualidad. ¿Cuál es su opinión con relación a las dos preguntas? Bueno, yo soy ministro de Estado y el gobierno ha ofrecido en el Parlamento, ¿no es cierto?, un proyecto que regula la unión entre parejas homosexuales, que se llama Acuerdo de Vida en Pareja. Yo apoyo esa iniciativa. Me parece que el país tiene que avanzar en tratar de forma igualitaria a todas las personas independientemente de su orientación sexual, ¿no es cierto? Y respecto de educación sexual, lo que el gobierno ha hecho es ofrecerle a los distintos establecimientos 7 programas de distintas características, con distintas orientaciones. Y los establecimientos son libres de elegir aquel programa que satisfaga más allá sus proyectos educativos. Eso es lo que uno quiere hacer como educación, ¿no es cierto? En una sociedad libre donde las personas pueden elegir el modelo educativo, el proyecto educativo que ellas desean, tienen que tener la libertad de elegir entre esos programas y eso es lo que nosotros hemos hecho como Ministerio de Educación. Esto es algo que ya partió el año 2010 con el ministro Lavín y que nosotros vamos a continuar realizando durante los próximos años. Claramente, en la primera pregunta que le hice, el gobierno ha dicho, particularmente el presidente Piñera, que no es partidario de que se legisle el matrimonio de igualdad de género, porque para él, en lo particular, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Manda este proyecto de acuerdo de vida en pareja que usted acaba de señalar, pero esto más bien una pregunta para usted como persona. ¿Usted cree que se debería avanzar en un paso mayor y que se legisle efectivamente el matrimonio de igualdad de género? No voy a negar, yo he escrito sobre esto y he escrito públicamente que yo soy partidario del matrimonio igualitario, o sea, pero creo que el gobierno entiende de que esto es un avance gradual. El gobierno y el presidente es el que fija la postura del gobierno en esta materia. La postura del gobierno es el acuerdo de vida en pareja y me parece que es un paso importante y relevante. Alfredo. Yo pienso todo lo contrario a usted, ministro. Y yo le voy a hacer un regalo. Le voy a regalar una experiencia de una mujer criada por un matrimonio homosexual, para que usted lo pueda leer y lo tenga. Y nosotros aquí tenemos en común el ser cristianos, de distintas, en fin, de distintas iglesias, no tenemos ninguna cosa al respecto. Y nuestra guía es la Biblia, y la Biblia realmente sanciona la práctica homosexual.
Pero además nosotros pensamos, o yo pienso, que es peligroso cuando a gente que no tiene mucho conocimiento uno le da a elegir, que no tiene conocimiento sobre todo en las consecuencias, ministro. A mí me preocupa que un ministro de Estado, ahora usted está diciendo yo me atengo a lo del gobierno, ¿no es cierto?, a lo que está planteando el gobierno, pero si el día de mañana hubiera un ministro de Estado partidario del matrimonio homosexual como usted, que pudiera promoverlo, cuando para muchas personas, todavía la mayoría en Chile, es antinatural. El matrimonio, desde luego, la palabra matrix, que es una palabra griega que tiene que ver con mujer, que tiene que ver con matriz, que tiene que ver con maternidad. Entonces, lo que el gobierno buscó como solución, Andrés Alamán y varias personas que trabajaron en ese aspecto, es decir, bueno, hagamos una convivencia, hagamos un sistema en que sus bienes queden regulados. Pero de ahí a que ellos vayan al matrimonio, porque mi percepción, después de haber conversado con muchos de ellos, y si yo soy católico, a un homosexual lo tengo que respetar y querer como hijo de Dios, como que piense de cualquier manera, yo no tengo ningún problema con ellos. Pero sí tengo problema con la adopción, porque a ellos el matrimonio, y lo han dicho aquí, fuera de las cámaras y en las cámaras, el matrimonio no les preocupa. Lo que les preocupa es tener derecho a la adopción. Y eso me parece un horror. ¿Qué piensa usted? Yo no comparto ese juicio. Yo creo que las instituciones de la sociedad civil tienen que estar abiertas a todas las personas, independientemente de su orientación, y el matrimonio, independientemente del matrimonio religioso, ¿no es cierto?, que es algo muy valioso. Yo mismo estoy casado por la iglesia. Creo que las instituciones de la sociedad civil tienen que estar abiertas a todas las personas. Y por lo tanto, yo creo que no es evidente que el matrimonio no pueda permitirse, ¿no es cierto?, el matrimonio civil, estoy hablando en caso de personas del mismo sexo. Y respecto a la adopción, la pregunta de fondo es, ¿cuál es la situación de un niño que hoy día vive, que no está acogido por ningún hogar respecto de la situación? ¿Es preferible esa situación a estar con padres homosexuales? Y yo creo que no hay ninguna evidencia en el mundo, por lo menos la que yo he consultado, que diga que esa situación es mejor que estar con padres homosexuales. Y por lo tanto, me parece que no hay un buen argumento para negarse la posibilidad de adopción en el caso de niños que están abandonados y cuando hay una familia estable homosexual, porque muchas familias homosexuales son muy estables, ¿no es cierto?, puedan acoger a estos niños con cariño y entregarle también valores y entregarle una identidad a ese niño que no tiene en un hogar de acogida necesariamente. La estadística nos dice que no hay matrimonios estables homosexuales, que el 70%, por ejemplo, de ellos son casados hasta 5 veces. No hay ninguna evidencia de que la estabilidad, por lo menos en los países donde esto se mide, ¿no es cierto?, que la estabilidad de los matrimonios homosexuales sea muy distinta a los matrimonios heterosexuales. No hay ninguna evidencia. ¿Alfred Cooper? No estoy seguro, ministro, de esa afirmación, ¿no? Pero estamos totalmente de acuerdo que en una sociedad democrática nosotros debemos acoger, respetar a todos, ¿no es verdad? El tema es que parece tan confuso el hablar de, por ejemplo, discriminación entre medios matrimonios, cuando en realidad lo que es una diferenciación. Si lo pongo de forma muy directa, o sea, es claro que el matrimonio, la OMS lo reconoce, heterosexual es la mejor forma en que deben ser criados niños, ¿no es verdad?, hijos, tanto hombres y mujeres, rol padre, rol madre. El hecho de que el matrimonio se ha deteriorado tanto en nuestra sociedad occidental no quita la validez de aquello. Nuestra preocupación, por ejemplo, sería que si en la educación chilena se propone que el matrimonio tradicional, heterosexual, es equivalente a lo que llaman, a mí prefiero llamarlo homomonio, algo que es diferente, es obviamente diferente, y elevarlo a la misma categoría me pareciera superficial y confuso. Al contrario, la estadística sí muestra que ya 10 años entrando en este experimento
por ejemplo en Inglaterra. Una conversación con una profesora que me dice, por favor dígale a su presidente que nunca permitan el matrimonio gay. En Inglaterra están en este momento trabajándole. ¿Por qué le dije? Porque yo acá en el colegio soy la que tengo que tomar estos niños. Ellos no quieren que nadie sepa que son de padres gay. Eso podría reflejar, yo sé, la sociedad en la cual viven. Sin embargo, no tienen, se confunden sus roles cuando llegan a la adolescencia. A veces se dicen esas cosas muy livianamente, perdón, pero de que no hay ninguna evidencia. Sí la hay mucha evidencia, que efectivamente es muy cuestionable. No está de la manera como dicha, que está comprobado de que no hay ningún efecto nocivo. Estoy de acuerdo. Algunos podrían ser mucho mejor educados con una buena pareja homosexual, pero no digamos que no hay ninguna evidencia, porque tampoco se ha comprobado todavía que es absolutamente benigna esta confusión de términos matrimonio. No es un matrimonio, es más bien una junta diferente, tanto en lo afectivo, en lo sexual, en la complementariedad sexual. Es una junta que muy minoritaria, además, quizás debemos cuestionar si es que estamos siendo responsables cuando decimos que es no solo igualitario, sino que también beneficioso para la sociedad hoy día. Yo no veo que produzca un daño esto a la sociedad. O sea, que las sociedades que las instituciones de la sociedad civil estén abiertas a todo, no veo por qué puede producir un daño esto. Yo entiendo las aprehensiones, sí, es una situación que a mucha gente le parece extraña o anormal, si ustedes quieren, pero la evidencia respecto a que esto produzca un daño a la sociedad, a mí me parece que no se sostiene. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué beneficio obtenemos como sociedad al cerrarle las instituciones de la sociedad civil a personas homosexuales? ¿Cuál es el beneficio? Y yo no se les está cerrando la posibilidad de matrimonio, porque si uno piensa que hay una demanda en torno a eso, es porque hay una valoración del matrimonio, y sí, el matrimonio es efectivamente un valor en toda sociedad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la pregunta ahí uno se tiene que cuestionar el argumento simple y decir, bueno, ¿qué hay detrás de esto? Hay una tremenda valoración del matrimonio. ¿Sí? Si no, no sería una demanda. Y por lo tanto, tiene un aspecto positivo. La demanda va por la adopción, no va por el matrimonio. No quiero... Mi percepción. Que esto sea un diálogo, pero la verdad es que un amigo mío, ex-gay, quien intentó, lo describió lo que usted está diciendo de esta manera, dijo, yo observaba que había una unión tan profunda entre matrimonios heterosexuales, yo quería eso. Tuvo 7 parejas, matrimonios gay en Hawái, pero nunca quedó feliz, ¿okay? Finalmente decidió hacerse un cambio de sexo para experimentar lo que usted está diciendo, la valoración del matrimonio, pero es un matrimonio heterosexual que se valora. El tema es que cuando él intenta esto, es una experiencia personal, él se convierte a Jesucristo, Cristo entra en su vida, tiene una experiencia personal donde Dios le habla y dice, tú eres un hombre. Bueno, el relato es largo, pero básicamente a dónde llega él es que dice que se daba cuenta que estaba intentando copiar algo muy valioso y nunca llegar allí, porque no era la misma cosa. Ok, ¿se les cierran las instituciones? ¿A qué? Se les cierra algo que no es. Porque el homomonio no es el matrimonio, ¿ok? Entonces, debatamos del homomonio, si es que eso es algo valioso y abrámosle, pero confundir... Pero lo que te dijo aquí Rolando Jiménez, presidente del movimiento, es que ellos no aceptaban el homomonio. Ellos pagaban impuestos y querían las mismas reglas del juego que cualquier matrimonio, porque detrás, dijo, está la adopción. El matrimonio, la sexualidad en los homosexuales provoca un vacío tremendo en muchos casos, ¿sí? Porque no hay la posibilidad de procrear, porque no hay la posibilidad de proyectarse que existe en la relación hombre-mujer y que le crea un vacío espectacular, y es una de las razones que hace que sean tan poco estables muchas veces. La historia termina que el ex gay
efectivamente se casa con su secretaria, tiene varios hijos. Y el relato es muy interesante, se llama Simon Rogers, tiene todo un sitio web y hoy con Exodus Ministries ayuda a mucha gente a llegar a esta satisfacción que buscan. Es un debate, es abierto el tema. Pero es muy legítimo eso, pero sí. Usted dijo bien, él era una persona que creía que era gay. Era uno de los No, promotores. porque hay gente que tiene conflictos con su identidad sexual y esos problemas existen, pero hay gente que no los tiene esos conflictos. Por lo tanto, la clave es el ex gay que usted dice, ¿no? Eso a mí más bien revela que había un problema de identidad sexual originalmente, ¿no es cierto? Pero yo creo que a partir de ese caso particular uno no puede extraer lecciones de vida respecto a todas las personas. Hay muchos tipos de gay, es verdad, muchos tipos homosexuales. Javiera de la Plaza. Yo quiero dar mi opinión con respecto al gran logro que yo veo en nuestra sociedad, que va de menos a más, en términos de que nuestra sociedad, desde los más chiquititos hacia nosotros los adultos, que a veces ya tenemos ideas bastante más rígidas en nuestra cabeza, nos vayamos abriendo a la idea de que lo que es diferente no necesariamente es malo, o no necesariamente no necesariamente tenemos que negarlo. Si yo hago un recuerdo de mi infancia, de mi adolescencia, en primer lugar, los rótulos con los que se trataba a las personas diferentes eran terribles. O sea, había personas que realmente se acomplejaban de por vida. Entonces, pienso que estamos en un nivel de la sociedad en donde estas discusiones que están aquí en la mesa en este minuto me parecen muy válidas y muy interesantes. Comparto algunas cosas, otras no. Ustedes saben más o menos mi postura. El ministro no, yo respeto la homosexualidad, matrimonio homosexual no estoy de acuerdo, pero pienso que puede haber opiniones diferentes con respeto. Ahora, ¿qué me pasa? Que creo que como uno va modelándole, uno va haciendo un aprendizaje vicario con los hijos, entonces... Y como yo tengo dos hijos que amo profundamente, ustedes saben, y como además estoy pensando en los hijos de nuestro país, qué importante es que les vayamos modelando que no necesariamente la vida va en blanco y negro, que no necesariamente porque algo no nos guste tiene que ser, no sé, demonizado. Y yo, por ejemplo, cuando leí, no sé dónde lo leí, ministro, pero lo leí, le prometo, que usted había ido a esa marcha, a la cual, por ejemplo, yo no hubiera ido, pero encontré que era muy consecuente. Y yo no sé si hay algo de lo que yo esté diciendo que a usted le hace sentido, como esta cosa del respeto que también uno le va modelando. ¿Tú crees que hay que respetar todo, que no existe valores, que no existen lo bueno y lo malo? Sí. Porque tú dices, sí, las cosas no son blanco y negro, en fin. Que las cosas no son blanco y negro. Ahora, yo creo que a veces son blanco y negro. Sí, pero déjame terminar y te contesto yo feliz. Mira, creo que hay cosas que son blanco y negro y hay otras en que hay un gran espectro, en que a veces por ignorancia y por prejuicios uno está encasillando a una persona muchas veces de por vida, a veces ni siquiera a la persona misma, a veces al pariente de esa persona. ¿Me comprende? Claro, pero ese es otro tema, estoy de acuerdo. Pero en el caso del matrimonio homosexual propiamente, en el caso del hijo, en el caso del ejemplo, tú decías, nuestros hijos van copiando nuestros modelos. Entonces, cuando ellos son hijos de un matrimonio homosexual, el modelo que copia. Yo te quería hacer una pregunta como clínica. Pero espérate, hagamos una contra cosa porque una contra cosa corta. Quiero cambiar ya del tema. Es que, pero déjame 2 segundos. Mira, yo también veo adolescentes que tienen padres y o madres que en el transcurso de su evolución después se han separado y han descubierto su real opción sexual. En este minuto, un hijo puede decir, no estoy diciendo que a lo mejor muerto de la risa, pero ya puede decir que tiene un padre que se fue por un camino, que ya no vive con la mamá y que es gay, tiene un padre gay, o tiene una madre lesbiana. No estoy diciendo que sea fácil, ni estoy diciendo que sea el ideal. ¿Me comprende, Alfredo? Te estoy hablando. Ya. Pero sí creo que es importante que eso no se esconda, porque el hijo, en primer lugar, ¿qué culpa tiene de eso? Y aparte, ¿cómo no va a ser mejor no estar con sepulcros blanqueados y decir las cosas por su nombre? Ministro, ahora lo quiero meter en el tema de la vocación. Vamos. Este fue un tremendo paréntesis. Pero también era educación, ¿eh? Sí.
Pero particularmente me gustaría preguntarle, si usted fuese un profesor de una sala de clase y tuviera que colocarle una nota de 1 a 7 a la calidad de la educación en Chile, ¿qué nota le colocaría? ¿Escolar, universitaria, cuál? Escolar y universitaria. Yo creo que escolar un 4,5, pero subiendo. Si uno mira tanto las pruebas CIMSE como pruebas PISA internacionales, el país está mejorando en su desempeño. Y lo que es más importante, está reduciendo las brechas entre los niños de alto nivel socioeconómico y de bajo nivel socioeconómico. Y eso permite aventurar de que nos estamos moviendo hacia una sociedad con mayor movilidad social, con mayores oportunidades. ¿Por qué no en una nota más alta? Porque todavía el peso del origen en el desempeño académico es muy alto. Y eso es lo que, ¿no es cierto?, uno querría evitar como sociedad. Justamente la educación. ¿Por qué sacamos a los niños del hogar y los educamos en un establecimiento, en un colegio, en un liceo, en una escuela? Porque queremos evitar el peso de la familia en esos desempeños educativos. Porque sabemos que si los dejamos en la casa, de alguna forma la educación va a reproducir, ¿no es cierto?, la situación familiar. Por eso que la educación es una palanca para reducir el peso de ese origen, y nosotros lo hemos logrado, pero muy parcialmente. Todavía tenemos que seguir avanzando. Ministro, ¿cuándo una educación se sacaría un 7 para usted? ¿O por qué se saca un 4,5? ¿Qué logran los chiquillos? ¿O cuándo tendría un 7, por ejemplo? ¿Qué es para usted una educación 7? Una educación 7 es una educación donde los niños se forman integralmente, y los jóvenes se forman integralmente y demuestran capacidades, habilidades, pueden analizar críticamente una situación, pueden tener un debate crítico, y al mismo tiempo en ese sistema educacional el origen socioeconómico, la cuna, por así decirlo, no marca tanto el desempeño educativo de los niños. Eso para mí sería fuimos por educación napoleónica, esta forma donde el estudiante no es nadie hasta que llega a los más altos niveles y solo ahí puede opinar. El sistema británico es totalmente diferente. Me acuerdo cuando desde chico a nosotros nos llamaban Mr. Cooper desde chico y querían mi opinión. Y eso desarrolla una forma completamente diferente de desarrollarse intelectualmente, pero también como persona. ¿Cómo estamos en Chile en estos dos extremos? ¿Estamos avanzando hacia esa forma de pensamiento crítico? Estamos avanzando ese pensamiento crítico, que nos falta mucho. O sea, Ministro, yo hago clases en unas escuelas públicas o liceos públicos en la periferia de Santiago. Gente humilde. No hay ni un solo valor, ministro. Por ejemplo, cuando se trata un tema y una chiquilla hace una pregunta sobre la virginidad, sobre el respeto, es la burla de todos los demás. Y yo le achaco a los economistas, ministro, desde Piñera para abajo, que los valores no es un tema primordial, es mi percepción, ministro, no es un tema primordial. Y yo creo que el problema del mundo hoy día tiene que ver con los valores y con la política, no con la economía. Hoy día, cuando hemos caído en un sistema económico en que caemos en el consumo, en la competencia, en el gasto, todo el día la televisión, esa caja estúpida nos dice: compre más, vaya a Falabella, vaya esto, vaya a almacén en París, vaya esto, lo otro, y la gente debe 7 veces el sueldo. Aquí hay un problema político, ministro, no un problema económico. Entonces, me encantaría su optimismo. Yo lo felicité en un matrimonio que nos encontramos porque usted sabe mucho de educación. Y porque cuando hemos convidado al presidente de los profesores, yo le dije: yo creo que usted apenas sabe leer, le dije a él. Yo creo que usted de educación no sabe nada. Porque en el colegio de profesores habían 14 páginas, ministro, y las 14 eran un homenaje a Allende. No había ni una inquietud de los profesores por mejorar la educación, ¿me entiende? Entonces, y yo saqué las 14 páginas, las mostré aquí porque la gente no creía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo veo con angustia de que caminamos hacia abajo, en que 36 niñitas de este liceo se han embarazado. O sea, yo creo que hay un problema valórico, y a los economistas como usted y como a Piñera, ¿me entienden?, no se los veo preocupados de ese tema, que para nosotros es tremendamente importante. Yo les quiero agregar una cosa, ministro. ¿Cuánto usted le atribuye a la calidad de la educación actual en Chile al tema de la mala calidad de los profesores, por decirlo de esa manera, al tema del lucro?
¿Cuánto le atribuye o no tiene ninguna ponderación? No, yo quiero decir a don Alfredo que está equivocado. Yo creo que si uno mira el esfuerzo que ha hecho este gobierno en términos de modificar las bases curriculares, de aumentar la cultura a través de la educación, los esfuerzos son bien cuantiosos. Se nota en el material educativo que estamos entregando, se nota en las propias bases curriculares, se nota en los programas complementarios que estamos haciendo, porque justamente lo que nosotros queremos es formar integralmente a los jóvenes y a los niños, y en eso la formación en valores es fundamental, nadie discute eso. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros tuvimos durante mucho tiempo un currículum muy orientado a la formación de habilidades, competencias, que es un poco la tendencia mundial en esto. Y nosotros lo que hemos dicho, mire, nosotros somos un país que nos hemos modernizado rápidamente, que tenemos las tensiones propias de un país que se moderniza rápidamente, ¿no es cierto?, donde surge esta cultura un poquito del exitismo fácil, de que no se valora el trabajo bien hecho, que no se valora el esfuerzo. Y nosotros dijimos, bueno, aquí hay que detenerse un poco, hay que revisar nuestro currículum, hay que dotarlo un poquito más de cultura, hay que dotarlo un poco más de contenido. O sea, si usted ve, no sé, por los programas, nosotros estamos ahora revisando las bases curriculares de educación media, si ve lo que hay hoy día en filosofía, es algo que usted no puede creer, digamos, de que esa sea la forma en que se enseña filosofía en Chile, cuando uno puede enseñar filosofía de una forma mucho más valiosa, mucho más concentrada en la discusión ética de la filosofía. Entonces tenemos que hacer un cambio importante, lo estamos haciendo, y eso el presidente, hasta el último funcionario del Ministerio de Educación está convencido que es así, independientemente de cuál sea su profesión. Así que, ahora, respecto del tema profesores, efectivamente ahí tenemos un gran lastre, en el sentido de que no particularmente los profesores, sino que las capacidades del sistema son bajas. O sea, no tenemos buenos directores, no tenemos buenos sostenedores, no tenemos buenos profesores en promedio. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy alto de elevar las capacidades. O sea, ¿Cuántos años se demora en cambiar eso? No se demora mucho, pero tenemos que partir. Hoy día nosotros dimos a conocer hace, no sé, un mes atrás, nosotros los resultados de la prueba inicia, que muestra cuáles son los conocimientos que tienen los futuros profesores, los que acaban de egresar. Y en esa prueba, en educación básica, por ejemplo, que es el dato que tengo más en la cabeza, el 69% de las personas que rindieron esa prueba estaban en un nivel insuficiente. Entonces, ese es un desafío muy grande. Es un desafío para la Facultad de Educación, porque aquí, en todo este debate sobre educación, las universidades han pasado bastante piola, digamos, y tienen mucha responsabilidad en los programas de formación de profesores que no tienen los estándares adecuados, que no tienen las competencias necesarias para producir profesores, y tampoco como sociedad somos muy exigentes con nuestros médicos, por ejemplo, pero somos poco exigentes con nuestros profesores. Ministro, ¿me deja hacerle una pregunta? Porque ¿sabe lo que pasa? Que, bueno, yo en lo particular tengo recuerdos de maravillosos profesores como señor Orlandi, que fue profesor mío, ya se murió, maravilloso profesor, me hizo amar la literatura. Pero ¿usted cree que si a lo mejor puede ser un poco reduccionista de mirada, pero ¿cómo ve usted? Si realmente los profesores volvieran a mostrar esta vocación, porque yo creo que si hay una de las carreras donde hay que mostrar vocaciones en la pedagogía, ¿no es verdad? Y si esto fuera acompañado realmente de un puntaje que exprese una capacidad intelectual, una vocación, y después de eso una remuneración acorde, ¿cree usted que por ahí iría la línea o hay mucho más que eso? O sea, tenemos que dignificar la carrera. Si uno mira, hoy día nosotros hemos hecho encuestas entre estudiantes de tercero y cuarto medio y se les pregunta cuál es la profesión que usted elegiría, profesor está en el último lugar. Eso lo tenemos que cambiar como sociedad, y eso es un conjunto de iniciativas que tenemos que hacer. Por una parte, mejorar las remuneraciones, pero también hacer más exigente. O sea, ¿por qué, no sé, los médicos son valorados en la sociedad chilena, los ingenieros? Porque los programas a los que asisten son muy exigentes, y eso se sabe, y no existe la misma impresión respecto de los programas de profesores. Entonces, es un trabajo intenso que hay que hacer en esta materia. Y no se me olvida el lucro. En Chile ha existido históricamente en educación escolar el lucro. De hecho, la Ley de Instrucción Primaria de 1920 permite que exista lucro. Muchas veces se vincula esto con el régimen militar.
como que esto se hubiese permitido en el régimen militar, pero esto viene de mucho antes, viene del siglo XIX, en la Ley de Instrucción Primaria de 1920 se permite que existan sociedades comerciales y se dice además que se van a financiar con una subvención por alumno, ¿Y es una buena idea? igual que ahora. Y lo que tenemos a propósito de eso hoy día es una tremenda heterogeneidad. Tenemos establecimientos con fines de lucro que tienen buenos desempeños y otros que tienen malos desempeños. Al revés, tenemos también establecimientos sin fines de lucro que tienen buenos desempeños y otros con malos desempeños, y establecimientos públicos con buenos desempeños y malos desempeños. ¿Y en el mundo? Si uno está pensando, Sí. ¿no es cierto?, en lo que uno diría, yo quiero mejorar y quiero que todos los de buenos desempeños se queden, independientemente de cuál es su naturaleza jurídica, y que los de malos desempeños se vayan acabando. ¿Y en el mundo entero es así, ministro? O sea, No, en ¿qué el mundo se ve entero, en el mundo en el mundo el panorama? entero hay pocos países con educación ¿Y con cuáles lucro. prosperan Pero es más? por razones, son por razones históricas, digamos. ya. Nosotros históricamente hemos tenido educación escolar con lucro. Ellos nunca han tenido, hay 4 o 5 casos en el mundo de países, muchos países asiáticos, o sea, son más, la verdad, muchos países asiáticos, India tiene educación con Ministro, lucro, así como, Suecia. como ustedes han regalado muchísimos computadores, No hemos regalado tantos, pero... bueno, pero en fin, han ayudado a la gente, Sí. en fin, a los chiquillos que tengan computadores. ¿Existe la opción de cambiarle el procesador o cambiarle el programa a los profesores y que no nos demoremos 25 años en tener nuevos profesores? Mire, yo creo que hay muchos de los profesores que están hoy día en la profesión que tienen una enorme vocación y que están muy motivados. Y lo que muchas veces sucede es que nosotros no tenemos suficientes reconocimientos para ello. Si uno cambia eso, y de hecho el proyecto de carrera docente que nosotros tenemos en el Congreso cambia un poco esa mirada. Luego, muchos de estos profesores no tienen una buena guía porque los directores tal vez no son tan bien preparados. Y si nosotros logramos atraer mejores directores, y estamos trabajando en eso, esos mismos profesores con mejores directores van a producir cambios mayores. Ministro, le quiero hacer una pregunta con relación al tema del movimiento estudiantil. ¿Cuál es su opinión, cuál es su visión de este movimiento? ¿Cuáles son sus críticas más férreas? Pero antes le preguntamos a la gente en la calle si cree que el movimiento estudiantil tiene intenciones políticas y sociales. Interesante lo que el público responde. Mire. Conciencia de valores. Todo movimiento social, siempre van a haber actores, con respeto a los actores, digamos, que se van a querer aprovechar de ese tipo de, también con respeto, de esa masa humana, de aprovecharla políticamente. Y ahí es donde hay que tener criterio los dirigentes en saber pedir y solicitar con entereza y no con violencia lo que realmente se están necesitando. Sociales, definitivamente. Hay que cambiar la educación de este país. Las dos cosas. Yo pienso que la educación lleva 40 años, no 2 años, ni 10 años, ni 30 años, 40 años. No, para mí son sociales, es un tema que se arrastra de la década de los 80, tan simple como es. Político, de todas formas. Porque esto está siendo movido por política. No es una cuestión, si bien el descontento es general entre los estudiantes, pero hay algo detrás, un cerebro, que es político el que está moviendo esto. Políticas y sociales. Es que van ligadas, no se pueden separar. Sociales. Yo creo que están luchando por algo que nos repercute a todos como sociedad, que es una mejor calidad de la educación. Digamos que harto política. Sí, son bastante de izquierda los niñitos. Está bien que peleen por sus cosas, pero... Yo creo que más sociales que políticas, porque va en un tema más de economía hacia la gente que no puede pagar. Conciencia de valores. Está dividida la respuesta del público, social y política, hay una combinación de ambas, ministro, y quiero saber cuál es su visión desde que nació este movimiento y los logros que ha tenido, porque sin duda alguna que ha tenido logros, cuáles son su visión más crítica que tiene usted del movimiento, cuáles son las cosas en las cuales realmente hay un mundo, una brecha muy importante que es irreconciliable con ellos. Yo creo que el mérito de ellos ha sido poner el tema de la educación en el tapete. Si uno mira las encuestas históricamente, la educación siempre está rezagada en importancia.
lugares, 6, siempre habían otros problemas antes. Y hoy día uno mira las encuestas y educación está en el segundo lugar entre los problemas más prioritarios para la población. Y cuando uno realmente, y el gobierno del presidente Piñera tiene ganas de hacer transformaciones en educación, le facilita de alguna forma poner los temas en la mesa, y eso yo creo que es valioso el movimiento. Y reconocer que educación es tremendamente importante, y este gobierno además está haciendo una reforma tributaria para aportar más educación, y probablemente en otras circunstancias eso no habría sido tan fácil. Ahora, respecto a las demandas concretas, hay demandas que personalmente el gobierno, que yo como ministro, pero que tampoco el gobierno comparte. Por ejemplo, la demanda por gratuidad. Total. Que ha sido planteado, por gratuidad total. A nosotros nos parece que en una sociedad tan desigual como la nuestra, es muy injusta. Para que ustedes se den cuenta, si nosotros diéramos gratuidad total, el grueso de los recursos iría a parar al 10% más de más altos ingresos. Y entonces uno dice, bueno, si tenemos una sociedad tan desigual, ¿qué sentido tiene esa política? ¿Eso lo entendieron los dirigentes? Yo creo que se ha ido entendiendo, por lo menos la población lo ha ido entendiendo. Hoy día lo que uno observa, ¿no es cierto?, es que no hay una demanda muy grande por gratuidad en la población, excepto para las personas de menos ingresos, que es lo que nosotros hemos sostenido siempre como gobierno. Y de hecho estamos ofreciendo becas para el 60% más vulnerable y un crédito bastante subsidiado que llega al 90% de la población. Entonces, creemos que esa es la forma correcta de abordarlo. Por lo demás, es la forma que se está abordando en muchos países. O sea, hay países donde todavía hay gratuidad en educación superior, pero esos países o están abandonándolo o quisieran abandonarlo, ¿no? ¿Argentina, por ejemplo? No, Argentina tiene, ¿no es cierto?, educación gratuita en las universidades públicas, pero tiene un tremendo problema. Le está costando graduar a un estudiante $250.000. A nosotros nos cuesta un quinto de eso, por ejemplo. Se demoran 8 años en terminar. No, 14 años, egresa el 8% de los que ingresaron. O sea, el costo para el país es muy alto de esa política. Entonces, claro, es una posibilidad, pero también significa, ¿no es cierto?, renunciar, porque todos estos recursos tienen usos alternativos. Si ustedes me preguntan si nosotros queremos nivelar la cancha y producir más oportunidades, hay que gastar mucho más en educación preescolar antes que ofrecer gratuidad en educación superior. Sí. Y volviendo al tema de mi colega Alfredo aquí, eran 5, ahora son 7, dijo usted, opciones educacionales valóricas. Uno de los problemas, Alfredo, es que antes había una sola forma de ver los valores. Hoy es mucho más pluralista el mundo en el cual vivimos. Por lo tanto, mi pregunta es, un colegio confesional, católico, por ejemplo, o evangélico, como surgen cada vez más, será enteramente libre de escoger sus valores y enseñarlos como cree. ¿Estoy en lo correcto en entender eso? Y efectivamente no sería transgredir la ley antidiscriminación, lo que sea, si en ese colegio se proponen lo que serían el valor de la vida, por ejemplo. Estarían en contra del aborto, otro colegio podría enseñar de otra forma, ¿no es verdad? Eso entiendo, estamos bien. ¿Quién manda, el director? No, claro, cada establecimiento tiene su proyecto educativo y respalda, ¿no es cierto?, su decisión en función de su proyecto educativo, incluso cuando es público. Nosotros no imponemos a ningún establecimiento el programa de educación sexual. El problema de ese colegio es el rector. ¿Qué línea va a poner ahí? Y por lo tanto en Chile lo encuentro extraordinariamente iluminado tener estas opciones y es un poquito lo que nos preocupa a veces pensar que... Bueno, pero ministro, yo quiero que me profundice más el concepto que nosotros no imponemos a nadie cuál va a ser el programa de educación sexual que va a implementar en un colegio determinado. Pero me quiero referir en particular a aquellos que optan por imponer un programa de educación sexual que sí promueve las relaciones homosexuales o las relaciones... que los programas de educación sexual no promueven... La palabra promover, no, quitemos la palabra promover por la palabra... O sea, tiene que ser un programa educativo, no tiene que ser un programa activista. Esto es una comisión transversal que aprobó estos programas, ¿no es cierto? Y los programas de educación son justamente formativos y no proponen o postulan, o son activistas, si usted quiere, en una determinada dimensión. Lo que buscan es preparar para enfrentar todos estos temas, digamos, a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes que van a los colegios no van a tocar el tema de las relaciones homosexuales y otros sí lo van a tocar, porque me imagino que cada uno tendrá su línea propia.
la pregunta va hacia usted. ¿Eso tiene alguna consecuencia o bajo su juicio no tiene ninguna consecuencia que algunos sí lo toquen y otros no lo toquen? O sea, a ver, uno puede hacer elucubraciones respecto de eso, pero lo importante es que tienen libertad para elegir el programa que los satisface mejor. Eso es lo importante. Ahora, si usted me dice a mí cómo quiero yo educar, yo podría educar de una forma distinta a usted. Pero lo importante es que vamos a estar en un establecimiento donde esos proyectos educativos de alguna forma se van a transparentar y cada establecimiento va a elegir su programa, el programa que más le satisfaga. ¿Y los padres van a saber? ¿Los papás van a Sí, saber? bueno, eso es una tarea del establecimiento. ¿Cierto? Porque eso es algo más que una tarea del Ministerio de Educación, eso es una tarea... Sí, le encuentro toda la razón, porque yo creo que a veces los papás no tienen la suficiente... Por ejemplo, siguiendo lo que dice ella, la subsecretaria de Educación de la expresidenta Bachelet, lo he contado varias veces, llevaba un pene de 80 centímetros de madera y sacaba a las niñitas y le decía, mire, póngale preservativo. Entonces, la sexualidad sin amor es una parte nomás. Entonces, lo que nosotros creemos que cuando no hay una integración de la educación sexual al amor, al respeto, al cariño, a la afectividad, al cuidar a la mujer, al no tratarla mal, a no golpearla, a no insultarla, creo que es trunca. Entonces yo creo que hay que meterle valores, creo que hay que meterle amor, creo que hay que meterle las cosas que son fundamentales de la vida. Sí, yo creo que los 7 programas cumplen con esas características, más allá del enfoque particular de cada uno. O sea, aquí yo creo que no hay una disputa de valórica en estos temas. Todos estos programas tienen un fuerte contenido valórico. Ahora, los énfasis, los conflictos, los abordan de distintas formas y eso es legítimo. Pero aquí no hay una cuestión de que hayan programas que no tengan valores y otros que sí tengan valores. Son diferentes, son diferentes formas de abordar los conflictos valóricos que tiene una sociedad. Y la sociedad los debate y el mejor programa persuada a los demás. No sé si lo decía bien, ministro, en mis clases sexuales, yo decía de valores, decía... Le hacía gritar a todos los muchachos, a se recuerdan, el sexo es maravilloso, todos lo gritaban. Después decía, ahora más callado, el sexo puede ser peligroso. Pero yo les proponía la virginidad, por ejemplo. Les proponía que es mucho mejor, de experiencias propias, que fueron al revés, de que es mucho mejor. Pero estoy bien, yo podría proponer esas cosas perfectamente bien dentro de un cierto contexto, ¿no es verdad? No, hay programas hay programas de educación sexual que valoran y predican, por así decirlo, la abstinencia. Y si son las mejores, que persuadan al resto de la sociedad. Pero yo creo que tiene que haber libertad para poder predicar, enseñar esta Ministro, cuando usted todavía no era ministro y vio todo lo que pasó con el movimiento estudiantil y sale Joaquín Lavín de la cartera, todo lo que tuvo que soportar el ministro Bulnes, que fue bien particular también lo que tuvo que soportar. Casi le pegaron en el Senado. Y lo llaman de la Moneda a ofrecerle el cargo, un cargo que realmente es súper complicado y es meterse realmente en problemas. ¿Por qué lo acepta? A ver, yo soy una persona, como digo yo, es mi segundo trabajo en la vida, digamos. Yo trabajé en una institución, en lo que es un centro de pensamiento, el Centro de Estudios Públicos. Una vez que egresé y me titulé, pasé a trabajar en esta institución y siempre he trabajado en temas públicos. Y a mí me parece que cuando lo llama a uno un presidente, uno no puede restarse de esa petición que le hace el presidente. Así que a mí me pareció natural aceptar. Oiga, ministro, usted tiene corazón, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y cuando empezaron a buscar... lo siento aquí. Está bien. Cuando empezaron a buscar a los ministros y nombraron a los ministros, yo pensé, yo no lo conocía a usted, ministro, yo pensé lo siguiente, que usted se había quedado súper picado porque no lo había nombrado ministro. No. Pero después, cuando lo nombraron ministro de Educación, yo me alegré, porque yo tengo una percepción, ministro, que los otros 2 ministros son muy buenas personas, yo no tengo ningún problema con ellos, pero el que sabe de educación aquí es usted, ¿ah? Eso dice alguna gente, pero yo creo que uno nunca sabe lo suficiente. Ahora está poniendo en práctica lo que estudió 20 años, todos los estudios. Claro, pero los problemas son mucho más complejos de lo o sea, yo creo nosotros, que las personas, y pasa algo con la educación que es parecido a la selección de fútbol, digamos, del país. Todos son entrenadores.
Y en educación también, todos son un poco ministros, todos saben lo que hay que hacer. Y yo creo que no se dimensionan las complejidades que tiene. Como usted Entonces usó, uno tiene que trabajar con mucha gente, trabajar en equipo, buscar acuerdos. pero como usted usó un término futbolístico de observador en el campo de juego, uno también dice, ¿qué opinión tiene de tal jugador? ¿Qué opinión tiene usted de Camila Vallejo? Bueno, yo siendo investigador del CEP, yo la entrevisté. La entrevisté por una revista, un semanario, y yo me quedé con buena impresión de ella, en el sentido de que ella es una líder política, indudablemente, ¿no es cierto?, yo creo que con mucho futuro, pero me di cuenta que no comparto sus ideas, los temas que discutimos. ¿Sabe de educación ella? Ella ha hecho un esfuerzo, yo creo que ella es bien estudiosa, me dio la impresión de que había aprendido mucho como líder político, pero indudablemente creo yo que su visión no es la que corresponde en este momento al país. Yo creo que es una visión en la cual no hay una valoración suficiente de lo que hemos construido como sociedad, en el sentido de que hay diversidad de opciones educativas, de que hay universidades, en el caso de su motivación era que claro, tienen defectos, pero que están dándole la oportunidad de estudiar a jóvenes que antes no tenían esas oportunidades, que por supuesto nos falta mucho para asegurar calidad, pero ahí es donde debería estar el esfuerzo, ¿no es cierto? Si nosotros ya crecimos en cobertura y tal vez no pusimos mucha atención a asegurar de que esa cobertura fuese de calidad, ese es el esfuerzo que hay que hacer ahora. Sí. Pero yo creo que el error está en desconocer lo que ha significado esto, el aporte que han entregado muchas instituciones que antes no estaban en Chile, que son relativamente nuevas, y nuestra tarea, creo ahora como sociedad, es exigirle a esas instituciones mucho mayor calidad, mucho mayor transparencia, fiscalizarlas mejor. Y esa es la tarea que viene por ahora. La educación chilena de cuarto medio, ¿produce un chiquillo que es capaz de ganarse la vida en algo? Lamentablemente lo que hoy día observamos, ¿no es cierto?, es que los ingresos que obtiene una persona que sale de cuarto medio sin estudios adicionales en promedio es muy baja. Y eso tiene que ver un poco con la estructura productiva del país, pero también con que todavía no tenemos la educación que desearíamos tener, digamos, con los estándares. Para darles una idea, un joven universitario en promedio que egresa a la educación superior en Chile gana en promedio del orden de 4 veces lo que gana un joven que se queda con la educación media. En Europa esta relación no llega a 2, es 1,5, 1,6. Y el aspecto interesante es por qué es eso, digamos, porque esta es una sociedad que demanda lo que los economistas, permítanme usar la expresión, llaman capital humano. La demanda con mucha fuerza. Y se concentra en los jóvenes con educación superior. Los jóvenes de la educación media no tienen suficiente capital humano, que es otra forma de decir, no han sido formados suficientemente para los desafíos que tiene el mundo moderno. Javiera. Mire, una inquietud, ministro, y otra idea personal. La inquietud mía es que ¿por qué las carreras duran tantos años, ministro? Eso yo realmente digo, a lo mejor se podría ir por tramo, no sé, pero la verdad es que 6 años, 7 años, yo lo encuentro realmente excesivo. Y cuando haces la tesis hay que pagar 6 meses. Y si te has quedado con un ramo, no, pero eso ya es lo final, que te encuentro toda la razón, pero creo que es excesiva la cantidad de años que se estudia en la universidad. Y eso es una cosa, usted tiene tanta retención que le va a decir al tiro a la otra, y que no me dejan hablar. Mire, y lo otro, ¿qué le parece también preparar a los profesores en todo lo que tiene que ver esto de mostrar habilidades blandas para los niños? Porque realmente ellos son los modelos, son los segundos agentes de socialización de los niños, y yo creo que en eso nos hemos quedado un poquito en el olvido. Eso. Sí, no, los dos puntos son muy importantes. Y bueno, yo he puesto el tema de elaboración de las carreras sobre la mesa, porque creo que cuando uno mira los países de la OCDE, que es esta organización a la que nosotros pertenecemos, el primer título se obtiene después de 4 años, 4,3 años en promedio. En el caso nuestro, 6,3 años. Son 2 años adicionales que tienen un costo relativamente alto y que no tienen una buena explicación, porque nuestros profesionales no están mejor formados que los profesionales de la OECD. Yo creo que esto tiene que ver con una falencia que hay en el mundo universitario, donde
básicamente los profesores son los que definen lo que se va a enseñar. Y los profesores quieren enseñar lo que ellos saben. Y por lo tanto insisten en colocar en la formación, en la malla, esa materia que ellos saben. Entonces se atiborra la formación. Claro. Y hay la universidad se alegra con 400.000 mensual también. Bueno, también, pero eso no sería afectado porque uno tendría más generaciones. Claro. Qué gran avance sería cortar eso. Y respecto, y yo creo que eso un poco estamos trabajando en eso. Y respecto del otro punto... Habilidades blandas para los profesores. Yo creo que ese es pero es más general que eso, porque si uno mira, hay una investigación que salió hace poco publicada por el BIT, que se llama un libro que se llama Desconectado, que muestra que la principal falencia de nuestros jóvenes que egresan de la educación técnico profesional es que no tienen habilidades blandas. Y nuestros profesores no saben enseñar eso. No saben, que en el fondo es formar integralmente a los jóvenes, porque las habilidades blandas no son más que llegar a tiempo, concentración, hábitos, persistencia, cosas que son, ser asertivo, ser empático, claro, cosas que son propias del proceso de formación, y eso revela las falencias que hay o las carencias que tienen nuestros Pero se podría perfectamente hacer. Sí, se puede abordar. Que tiene mucho trabajo, ministro. Ministro, le queremos agradecer que haya asistido con Ciencia de Valores. Se nos quedó una pregunta en el tapete. ¿Usted cree en Dios? No. ¿Nunca creyó en Dios? ¿Agnóstico es ateo? Soy agnóstico, sí. ¿Toda la vida fue agnóstico? No, desde pequeño, cuando era pequeño y ya adulto, o sea, adulto joven, pero después de muchas reflexiones perdí la fe. Así. Agnóstico significa que hay una esperanza. Ministro, le agradezco que haya venido a nuestro programa. Doña Javiera Laplaza, Alfred Cooper, don Alfredo Vicuña, junto a usted. Nos vemos en 7 días más. Recordándoles que puede debatir en las redes sociales, Facebook, Twitter, o nos llama al call center 264-0103. Chao, chao. Conciencia de Valores. Un programa realizado en Go Studio.